Aprendí a amar antes de tiempo y él fue el culpable. No dije nada, él tampoco. Pero desde entonces, cada vez que entraba en la misma habitación, el aire parecía más denso. No todo fue una línea recta hacia lo prohibido. Hubo días en que él estaba distante, como si evitara quedarse a solas conmigo. Y esos días eran los peores, porque me dejaban con la certeza de que algo estaba creciendo, aunque él intentara frenarlo. Una noche, la electricidad se fue. Nos quedamos a oscuras, con solo la luz de una vela en la mesa. Él estaba sentado frente a mí, pero la sombra de su rostro lo hacía irreconocible. Me contó una historia de cuando era joven, y cada vez que sonreía, yo olvidaba respirar. Hasta que sin querer me tomó la mano para subrayar algo de su relato. Sus dedos se quedaron un segundo más de lo necesario. Ese segundo se grabó en mi piel. Al amanecer, me dije que era yo quien estaba inventando todo. Pero entonces lo vi en la puerta, mirándome como si hubiera estado ahí un rato. Y su mirada no era la de un padre que ve a su hija. Esa fue la primera vez que pensé, si alguien más intenta acercarse a mí, no sabrá cómo. Las semanas siguientes se sintieron como un juego que ninguno había aceptado jugar, pero que ya estábamos jugando. Yo hacía lo imposible por no quedarme sola con él y, al mismo tiempo, buscaba la manera de que pasara. Me sorprendía preparando café cuando sabía que él estaba por llegar, arreglando mi cabello antes de bajar a cenar, cuidando hasta el perfume que usaba para estar en casa. Él no comentaba nada, pero lo notaba todo. Tenía esa forma de observar sin interrumpir, como si estuviera midiendo hasta dónde podía llegar. Hubo una tarde en que llovía fuerte. Yo estaba leyendo en la sala, envuelta en una manta. Él llegó empapado, dejó las llaves sobre la mesa y se quedó de pie, mirándome. No sé qué había en sus ojos, pero el sonido de la lluvia parecía más lejano. Se acercó, tomó una esquina de la manta y, sin decir nada, se sentó junto a mí. El contacto fue mínimo, pero suficiente para que el libro se me cerrara en las manos. En esos momentos no había palabras, solo un pulso compartido, un silencio pesado que nadie más entendería. Un sábado por la noche llegó tarde. Yo estaba por subir a mi habitación cuando escuché la puerta abrirse. Me asomé por la baranda. Él estaba quitándose el abrigo y cuando levantó la vista, me encontró ahí. ¿Todavía despierta?, preguntó. Asentí, pero no me moví. Él tampoco. Ese instante se sintió más largo que toda la semana. Poco después comencé a notar algo nuevo: celos. Cuando hablaba con otras mujeres, yo escuchaba. Cuando sonreía más de la cuenta, me ardía por dentro. No importaba si eran vecinas, amigas o desconocidas. Yo quería esa atención para mí. Y eso me asustaba, porque me estaba volviendo evidente. La noche que todo dio un giro, él estaba en la cocina. Preparaba algo simple, pero se movía como si no tuviera prisa. Yo me acerqué a pedirle un vaso de agua, y él me lo sirvió. «Tienes que cuidarte», dijo mirándome a los ojos. Su voz no tenía nada de advertencia. Tenía algo que me ató al suelo. Bebí un sorbo y dejé el vaso en la mesa. Y antes de que pudiera dar un paso atrás, él lo dio hacia adelante. No pasó nada, pero fue peor que si hubiera pasado. Porque desde ese momento supe que los dos estábamos al borde y que cruzar sería tan fácil como respirar. Esa noche, al intentar dormir, escuché sus pasos frente a mi puerta. No tocó, no habló, pero se quedó ahí el tiempo suficiente para que yo no olvidara nunca ese sonido. La línea se cruzó un día que, en apariencia, era igual a cualquier otro. Yo estaba en mi habitación, arreglando un cajón. Afuera, el sol de la tarde entraba por la ventana y el aire traía ese olor a café recién hecho que siempre me relajaba. Escuché un golpe suave en la puerta. No esperé respuesta antes de decir que podía pasar. Era él. Tenía una taza en la mano. «Pensé que te vendría bien», dijo y la dejó sobre mi escritorio. Yo sonreí, pero no pude evitar fijarme en que no se iba. Se apoyó en el marco, observando cada uno de mis movimientos. «¿Qué buscas?», preguntó. «Nada, ordenando». «No parece que sea solo eso». Cerré el cajón y lo miré. No estaba sonriendo, pero tampoco serio. Tenía esa expresión que mezclaba curiosidad con algo más. Algo que hacía que mis manos se quedaran frías y mi corazón inquieto. Se acercó despacio, como si midiera el espacio entre nosotros.
No me tocó. No hacía falta. Su presencia llenaba la habitación. Yo sentí que podía escucharse mi respiración, que podía verse lo que estaba pensando, y aún así no di un paso atrás. «No quiero que nadie más te lastime», murmuró. No respondí, no podía. Él levantó la mano, y por un segundo pensé que iba a apartar un mechón de mi cabello, pero se detuvo antes de tocarme. Sonrió apenas, como si se burlara de algo que solo él entendía, y dio un paso atrás. Ese gesto, esa pausa, fue peor que cualquier contacto, porque me dejó con la certeza de que no era cuestión de si pasaría, sino de cuándo. Después de ese día las cosas cambiaron. No había conversaciones largas, pero sí miradas que hablaban por nosotros. No había promesas, pero sí una tensión que se sentía incluso a través de las paredes. Yo ya no pensaba en si era correcto o no, solo pensaba en la próxima vez que estaría cerca de él. Y entonces llegó esa noche. Todos dormían. Yo bajé por un vaso de agua. La casa estaba en silencio y la luz tenue de la cocina apenas iluminaba su silueta. Me vio y en lugar de hablar me hizo un gesto para que me acercara. No recuerdo haber pensado, solo obedecí. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que desprendía. Mis manos tocaron la mesa detrás de mí y las suyas se posaron a centímetros, como si marcara un límite que ninguno respetaría por mucho tiempo. No hubo palabras, no hubo explicaciones, solo un momento suspendido que cambió todo, incluso antes de que ocurriera lo inevitable.